bonita. Así que qué gusto de tenerlos otra vez y animarlos que este 2014 vayamos en el poder del Señor, fortalecidos en el Señor, aprendiendo más de la palabra del Señor, cumpliendo nuestras metas, planteándonos nuestras metas. Así que vamos a continuar hablando y predicando del libro de los Hechos, que es los Hechos del Espíritu Santo, porque se puede ver cómo Dios a través de los apóstoles y de los que se convierten después de los apóstoles, de los discípulos del Señor, establece su iglesia. Y al establecer su iglesia encontramos situaciones donde muchos de ellos tienen que perder sus propias vidas por llevar adelante el mensaje de la palabra de Dios. No es fácil aparecer con un mensaje totalmente diferente cuando el pueblo está acostumbrado a la ley de Moisés y de pronto aparece un grupo hablando de la salvación que hay en Cristo Jesús. Y que el Señor Jesucristo, al cual hace poco tiempo habían crucificado, es el Mesías prometido. Es el Mesías que Israel estaba esperando y muchos de ellos los rechazaron y oficialmente las autoridades del pueblo de Israel rechazan al Mesías prometido. Y así que en este avance del Evangelio, al hablar de la palabra del Señor, muchos de ellos tienen que entregar sus vidas y perder sus vidas por expresar la verdad de la venida del Señor Jesucristo. Así que estos son los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo, cómo Dios muestra el inicio de la iglesia y el avance de la iglesia. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, en el capítulo 7, del versículo 1 al versículo 32 es que vamos a ir. Pero vamos a hacer de la manera más rápida. He tratado de cubrir una idea concreta que está en este pasaje. Es más, es en dos partes este sermón. Y dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 7, versículo 1, dice así. Y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra a la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que sus descendencias serán extranjeras en tierra ajena y que los reducirán a servidumbre y los maltratarán por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a Josué para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres a la primera vez. Y a la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró a Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Padre bueno, otra vez te pedimos que siempre nos hables con el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones y nos ilumines para entender este pasaje, las cosas que tenemos que recordar, el tiempo de recordar en nuestras vidas y en la historia del pueblo de Israel. En el nombre de Jesús. Amén. El trasfondo de este pasaje, hermanos, se encuentra en Hechos, en el capítulo 7, del versículo 8 al versículo 15. Está diciendo, es una acusación que se le hace a Esteban por estar haciendo milagros y prodigios al predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero en ese tiempo le acusaron de que él estaba queriendo cambiar las costumbres del pueblo, estaba queriendo cambiar la ley de Moisés, todas las cosas que normalmente el pueblo de Israel hacía. Y había un grupo de los libertos, dice el versículo 8 al 15, que le acusaron frente al concilio y le dijeron justamente estas cosas
que estaba diciendo, y parece que eran ciertas también, porque de verdad que el Señor Jesucristo no vino a anular la ley, sino vino a cumplir la ley, y que de verdad las costumbres iban a cambiar. Pero esto tampoco era novedad, y eso es por eso que la respuesta en este pasaje del versículo 1 hasta el versículo 32, y un poquito más abajo incluso, la respuesta es bien clara de Esteban a estas acusaciones. Le acusaban de varias cosas: de blasfemia contra Moisés y Dios. Le acusaban de hablar contra el templo, contra la ley, contra la destrucción del templo y de cambiar las costumbres de Moisés. Y esto les pareció chocante a los del concilio, que Esteban estuviese hablando de estas cosas. Pero recuerden que Pedro y otros apóstoles fueron acusados antes ante este mismo concilio, semanas después de la crucifixión del Señor. La primera vez fueron liberados, y azotados y liberados. La segunda vez fueron liberados por la intervención de Gamaliel, porque él dijo: si este asunto es de Dios, por favor no nos metamos con ellos, porque si es de Dios esto va a seguir creciendo, no lo podemos detener. Esa fue la segunda vez. Y ahora la tercera vez aparece Esteban siendo llevado hasta el concilio, y en el concilio es acusado de las mismas cosas que les acusaron a los otros apóstoles. Ahora era este mismo concilio que había prácticamente condenado al Señor Jesucristo injustamente. Entonces aquí Esteban asume su defensa, pero asume su defensa haciéndoles recuerdo la perspectiva de Dios de la historia de Israel. Y esto es lo interesante que hay que ver en este pasaje. Dios no ve las cosas instantáneamente, eso es lo que hay que distinguir en este pasaje. Nosotros vemos las cosas instantáneamente. A veces nos olvidamos las cosas que hemos hecho antes y las cosas que van a venir después. Miramos a veces nuestra vida como una fotografía instantánea, ahí. No miramos el trasfondo de lo que es nuestras vidas. Pero aquí Dios mira a Israel, no mira instantáneamente, sino le mira desde el mismo momento en que Israel como pueblo se ha generado. Entonces aquí establece su defensa hablando históricamente de Israel y caminando hacia el arribo del Señor Jesucristo, el Mesías prometido. Y de acuerdo a Esteban y su defensa de estas acusaciones frente al concilio, era el tiempo de recordar, era el tiempo de hacer memoria, era el tiempo de recordar cómo era la historia de Israel, cómo había desarrollado Israel un patrón de conducta delante de Dios que se estaba repitiendo hasta la misma venida del Señor Jesucristo. Usted puede ver en este pasaje cómo ese patrón de conducta en la vida de Israel continúa muchos siglos después hasta la llegada del Señor. Era el tiempo de recordar la historia. Muchas cosas se repetían en la vida de Israel. Israel siempre fue así en ese sentido. Y esto es la defensa de Esteban. Esteban está diciendo: no es esta situación que me está pasando aquí única. Ustedes pueden ver tal vez esto instantáneamente, pero voy a mostrarles por la historia que esta actitud que ustedes tienen hacia mí, como concilio, como pueblo hacia mí, es una actitud que viene desde los fundadores de nuestra nación. Van a ver y empieza a mostrar ese patrón de conducta del pueblo de Israel. En el versículo 1 al 16 en el que hemos leído, podemos decir que es bueno recordar el punto donde se inicia un patrón de conducta hacia el plan de Dios en Israel. Y entonces ahí podemos ver que primeramente Dios le dice a Abraham, y esto hace recuerdo a Esteban, que deje su tierra y su parentela y se vaya hacia la tierra prometida. Pero Abraham no va a la tierra prometida exactamente, sale, deja su tierra y se va a un lugar extraño, pero no se va a la tierra prometida, sino se va a la tierra de Harán. Y cuando ya muere Abraham, entonces son movidos recién hacia la tierra prometida. Aquí está diciendo Esteban: ustedes me están acusando de cambiar las costumbres. Ustedes me están acusando de alejarles de la ley de Moisés. Pero los que primero han cambiado las cosas son ustedes. ¿Por qué? Desde nuestros padres. Desde el mismo Abraham, que ha sido suficiente su obediencia de salir de su tierra y de su parentela. Para Dios ha sido suficiente que le obedezca hasta esa parte. No es que Dios esté de acuerdo con la desobediencia, pero aquí está mostrando Esteban la inconsistencia del pueblo de Israel desde sus inicios. Y le está diciendo: Abraham ha obedecido sí, pero parcialmente, no ha ido a la tierra prometida. Fíjense. Entonces, está estableciendo en ese punto
un patrón de conducta que más tarde se va a ver cuando viene el Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Pero a pesar de todas las pruebas que el Señor Jesús había hecho como Mesías, no le creyeron, porque tampoco creían en el testimonio de sus discípulos. Entonces lo que aquí Esteban está tratando de decirles es que Dios ha cambiado su trato con Israel en la medida en que ellos han ido modificando el trato con Dios. Está diciendo, ¿quién está cambiando aquí? Está diciendo Esteban. ¿Está cambiando Dios o están cambiando ustedes? Dios dijo que dejen su tierra y su parentela y se van a la tierra prometida, pero él fue hasta Harán. Y aún así llegan a la tierra prometida y allá Dios empieza a obrar. Pero más tarde se puede ver también, y sigan narrando la historia de Esteban y vamos a ver un poquitito más. Pero aquí habla también otra cosa, que los eventos más importantes en la vida de Israel no han ocurrido en el templo que ellos tanto defendían. Eran bien legalistas con su templo. Y aquí le está diciendo Esteban que estas cosas que han ocurrido, las más grandes bendiciones que han ocurrido para el pueblo de Israel, no han ocurrido exactamente en la tierra prometida, no han ocurrido exactamente en el templo, han ocurrido fuera del templo, fuera de la tierra prometida, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Si bien hay un lugar dedicado a eso, uno no debe centralizarse en el objeto que sirve para adorar y servir a Dios, sino que debe centralizarse en el Dios, que es la razón de la cual existe ese objeto. Eso está diciendo aquí Esteban en su defensa. Les está hablando de que justamente fuera de Israel pasaron todas estas bendiciones. El templo era importante, sí era importante, pero está diciendo que muchas cosas pasaron fuera del templo, no en el templo. Pero definitivamente está tratando de mostrar Esteban un patrón de conducta del pueblo de Israel que se inicia en la misma vida de Abraham. Luego en el versículo 9 al 16 encontramos que José fue vendido. Y otra vez la oposición del pueblo de Israel al plan de Dios. Entonces estaban en la tierra donde les prometió Dios que tenían que vivir. Pero les entró envidia a los hermanos de José y lo vendieron como esclavo a Egipto a unos madianitas que iban hacia Egipto. Y aquí Esteban está tratando de decir, fíjense, ustedes rechazan a quien Dios les ha puesto como líder. Están rechazando y en lugar de apoyarle, ustedes lo han vendido para que se vaya a Egipto. La pregunta es, ¿quién ha cambiado? ¿Ustedes o Dios ha cambiado los planes? ¿Quiénes están yendo en contra del plan de Dios? Eso está diciendo Esteban. Por eso que tenemos que tener en cuenta que Dios no mira como nosotros las cosas instantáneamente. Dios mira todita nuestra vida. Por eso es lo lindo. Cuando Dios dice que nos perdona nuestros pecados, Él nos perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Cuántos dicen amén? No está hablando solamente de los pecados instantáneos que podemos cometer. Cuando venimos a Cristo el Señor, Él mira toda nuestra vida y sabe toda nuestra jornada, sabe de dónde venimos y cómo hemos venido a este mundo, sabe toda nuestra historia. Para nosotros, delante de Dios, nosotros somos un todo, hermanos, no somos una fotografía instantánea. Y entonces, esto es lo que está diciendo acá. O sea que está lidiando con Israel como un todo, como una historia, desde Abraham hasta el Señor Jesucristo. Y les está diciendo que justamente ellos han rechazado al líder que Dios les ha puesto. Ese era José, a través del ¿cuál sería el plan de Dios realmente para hacer en la tierra prometida con José presente allá? Pero sus hermanos lo venden a Egipto. ¿Quién ha cambiado? Está diciendo Esteban, no es Dios, el que está cambiando son ustedes. Ustedes están modificando, alterando el plan de Dios. Y existen algunas observaciones sobre esos 6, 14 y 16. El día de hoy no vamos a hablar mucho al respecto. Pero los pueblos israelitas, han sido salvados de morir de hambre en la tierra de Israel, porque no había comida, había hambruna en ese tiempo, y entonces otra vez del lugar donde tienen que estar, en la tierra prometida, se van hacia Egipto. Ellos tenían que estar en Israel, pero ellos se van hacia Egipto. Aquí otra vez está diciendo Esteban, ¿quiénes han cambiado? ¿Ha cambiado Dios o han cambiado ustedes? Ustedes debían de permanecer en la tierra prometida y Dios iba a proveer para ustedes la comida que ustedes necesitan. Pero ustedes no creyeron. Ustedes tuvieron debilidad. Primero que lo vendieron a José. Pero Dios en su gracia ha bendecido a José fuera del templo, no en el templo, y le ha dado gracia con el faraón y se ha hecho el segundo poderoso en Egipto. Y al hacerse el segundo poderoso en Egipto, ahora, a pesar de la desobediencia de ustedes, de quitar el líder de en medio de ustedes, Dios
le ha dado favor a José y ahora incluso ustedes han desobedecido de irse de la tierra prometida a Egipto. Ahora esta misma desobediencia que han ido a cometer, Dios lo ha de tornar en su bien y les va a servir para que les dé comida y les va a servir después para que salgan de esta tierra de Egipto de esclavitud y se vayan hacia la tierra prometida. Esteban sigue diciendo entonces, ¿quién ha cambiado? ¿Quién cada vez que cambia endereza tus planes? Eso está diciendo. ¿Quién cada vez que desobedeces a pesar de tu desobediencia, tu obediencia lo vuelve en bendición? Eso está diciendo Esteban aquí. Y esto se cumple también en la palabra del Señor. Dice que Dios endereza nuestros caminos, hermanos. Nosotros no somos perfectos, hermanos. Nadie es perfecto, hermano. Cometemos errores. Hacemos equivocaciones. Pero qué bueno que tenemos un Dios que aún nuestras equivocaciones los puede tornar en nuestro bien. Amén. Porque Dios endereza nuestros caminos. Eso no quiere decir que Él aprueba nuestros pecados. Eso no quiere decir que Dios aprueba la desobediencia, de ninguna manera. Pero porque Él nos ama, Él aún nuestros desaciertos los torna en nuestra bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y esto lo está diciendo Esteban. No han hecho ustedes lo que debían hacer, no hemos hecho nosotros lo que debíamos hacer como nación, pero Dios ha tornado esas desobediencias, esos desaciertos, aún para nosotros, para nuestra bendición. Ustedes me acusan de que estoy queriendo cambiar la ley de Moisés, ustedes me acusan de que estoy queriendo cambiar las costumbres. Y realmente la acusación no era contra Esteban. Si usted ve el pasaje bien, con atención, lee. La acusación no era contra Esteban, la acusación era contra Esteban, instrumento de Dios. Realmente cuando hace su defensa Esteban, no se defiende él mismo, está defendiendo la posición de Dios, porque en este momento está siendo el agente de Dios a través del cual Dios está hablando ahora a Israel. Es la perspectiva de la Escritura. No vamos a ver a un hombre defendiéndose, estamos viendo cómo Dios a través de un hombre presenta su defensa. Les está diciendo, yo de verdad quiero bendecirles. Ustedes me acusan como Dios que yo cambio las cosas, no es así. Ustedes son los que cambian y cada vez que cambian, aún sus errores los torno para bien y para su bendición. Así que está diciendo esta palabra que no podemos pararnos delante de Dios y decir que Él es el que falla. No podemos pararnos delante de Dios y decir que Él es el que cambia las cosas, que Él nos ha fallado, que Él es el culpable de que las cosas nos vayan como nos vayan. Hermanos, a veces tomamos esa posición cuando vemos nuestra vida solamente como una fotografía, cuando vemos instantáneamente nuestras vidas. Por eso en el juicio final Dios nos va a mostrar nuestras vidas cómo son, cómo han sido, porque para Dios no son instantáneas. Pero si estamos en Cristo Jesús, nosotros tenemos la bendición de la salvación y de nada seremos culpables. ¡Qué bendición! Es muy probable que veamos toda nuestra vida cómo ha sido. Y Dios sí puede enumerar nuestra vida cómo ha sido. Pero también puede decir, porque tú has creído en mí, todo esto ha sido perdonado. Todo esto ha sido perdonado. Entonces, aquí el asunto es que era el tiempo de recordar. Era el tiempo de hacerles recuerdo a Israel que la perspectiva de Dios no es instantánea para el pueblo de Israel, no era coyuntural. Era necesario mirar toda la historia de Israel, cómo fue su vida y cómo desarrolló un patrón de conducta de desobediencia a Dios. En el versículo 17 al 28 dice así: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagase. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos
que reñían y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo les rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Bueno, y al oír esto, Moisés escapa. Eso dice hasta el versículo 28. Entonces, aquí podemos ver otra cosa que Esteban le está haciendo recuerdo de Moisés. Le está diciendo, no era una conducta personal la que había ocurrido, aquel incidente entre aquellos que estaban peleando, y cuando Moisés va y los va a pacificar, le dicen: ¿quién te ha puesto a ti como juez entre nosotros? No era un incidente. Para Dios no era un incidente solamente personal. Para Dios era parte de la historia. Para Dios, en la perspectiva de Dios, era el rechazo de Israel, era la sumarización del rechazo de Israel al liderazgo de Moisés. Esta es la forma en que está interpretando Esteban esta parte de la Escritura, y le está diciendo: ustedes como nación, incluso a Moisés, que Dios les ha mandado para su propia liberación, ya habiendo desobedecido, ya habiendo vendido a José, ya habiendo recibido el favor de haber sido alimentados con toda la casa de Jacob de Israel en Egipto, ya después de que están en servidumbre, están pagando por las consecuencias de su desobediencia, ahora Dios les manda a alguien que les va a liberar. Ni aún a Moisés ustedes le han aceptado, lo han rechazado. Está diciendo Esteban en su defensa: me acusan ustedes que yo estoy queriendo hacer desaparecer la ley de Moisés, me acusan ustedes que estoy atentando contra las costumbres del pueblo, que estoy atentando contra el templo. Dense cuenta quiénes han atentado contra la voluntad de Dios. Ustedes mismos han rechazado al mismo líder que Dios ha establecido, y ese es Moisés. Y les está diciendo, en otras palabras, es bueno recordar el rechazo al liderazgo establecido por Dios. Eso les está diciendo. Acuérdense, ustedes han rechazado. Y otra cosa, les está diciendo, el patrón de conducta establecido por Abraham, el patrón de conducta seguido por sus descendientes, en este caso como Jacob, los hijos de Jacob que vendieron a José, de desobediencia, de constante desobediencia a Dios, un patrón de conducta de constante desobediencia a Dios. Ahora Jacob yéndose a Egipto, ahora ustedes rechazando a José, ahora rechazando a Moisés. Fíjense, es un patrón de conducta que se está estableciendo y se puede ver a lo largo de la historia de Israel. Era el tiempo de recordar. Así que Esteban asume su defensa recordándoles su historia, recordándoles su patrón de conducta, recordándoles al pueblo de Israel su patrón de comportamiento. Antes rechazaron a José, ahora lo estaban haciendo con Moisés. Y esto no era más que la continuación de este patrón de conducta que siempre habían tenido. O sea que no era novedoso para Esteban. Les estaba diciendo que no era novedoso prácticamente que rechazaran al Señor Jesucristo, porque este era su patrón de conducta como pueblo desde el principio. Dios estaba siendo paciente, pues se supone que deberían de estar viviendo en la tierra prometida, pero estaban viviendo en Egipto, y les provee a Moisés para liberarles, pero aún a él los rechazan. Eran acusados de cambiar las costumbres de Moisés y del pueblo de Israel y de muchas cosas que ellos hacían, pero tomó esta acusación, Esteban no lo tomó personalmente, lo tomó como una acusación del pueblo de Dios contra el mismo Dios. O sea que no estaban atentando contra Esteban, estaban atentando contra el mismo Dios, porque en ese momento Esteban estaba actuando como un agente de Dios para hablarle al pueblo de Israel sobre la postura de Dios. Dios no puede ser acusado de cambiar las cosas. Él es flexible aún con nuestros errores. Él es paciente. Su misericordia es grande y su paciencia es grande para con su pueblo. Él tiene paciencia antes de reaccionar. Nos da todas las oportunidades, nos da todos los chances antes de que Él va a reaccionar. Pero el pueblo era el que estaba haciendo los cambios. Esto está diciendo Esteban. La venida del Señor Jesucristo era una respuesta a los cambios que había hecho Israel, al plan de Dios que Dios había establecido. Y ni aún con eso ellos estaban contentos. Era una respuesta dada a los cambios que el pueblo había establecido. Ellos tenían una mirada corta del plan de Dios, una mirada instantánea del plan de Dios, pero Dios ve a través de toda la historia, hermanos. Y esto es lo que este pasaje enseña,
que Dios ve nuestras vidas desde el principio hasta el final. Es cierto que tiene el poder de ver también instantáneamente nuestras vidas, pero Él, para sacar un juicio completo de nosotros, no mira solamente 10 minutos antes y 10 minutos después. Mira todo lo que es nuestra vida pasada y nuestra vida futura. Y aún así, sabiendo cómo vamos a hacer y sabiendo cómo nos vamos a comportar en el futuro, aún así Dios nos ama. Y aún así Dios nos da la bendición de la salvación para todos aquellos que le entregan su vida al Señor Jesucristo. ¿Cuál dicen amén? Hermanos, así que cuando Esteban se está defendiendo ahora, les está recordando que no es Dios el que cambia las cosas. No es Dios el que cambia su plan. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Tenía un plan para Israel. Y Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. El hombre es el que cambia, pero Dios es paciente. Él es flexible, espera y se acomoda y trata de que todos los errores que nosotros hemos hecho, aún cuando nos arrepentimos, trabajen a nuestro favor y trabajen para nuestra bendición. Es lo que Él trata de hacer. Es lo que está diciendo Esteban. Y les está diciendo, no es novedad para mí que rechacen al Señor Jesucristo, porque a Josué no lo aceptaron la primera vez, lo rechazaron y lo vendieron. A Moisés no lo aceptaron la primera vez, se presentó y le dijeron, ¿nos quieres hacer? ¿Quién te ha puesto como líder? Se escapó y recién la segunda vez, cuando lo afirma el Señor, vuelve Moisés. Y con el Señor Jesús va a ser lo mismo, dice. La primera vez que viene, ustedes no lo van a querer, lo van a rechazar, lo han crucificado. Pero la segunda vez que venga el Señor, su segunda venida, la tendrán que aceptar, no hay otra alternativa. Porque Él vendrá con poder para juzgar a todas las naciones. Él vendrá con poder para premiar a todos aquellos que han creído en Él. Amén. Esto es lo que está tratando de mostrar Esteban aquí en este pasaje. En el versículo 30 al 36 vemos lo que dice. Dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él con voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Y a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Hermanos, aquí Dios estaba confirmando a aquel que ellos habían rechazado. Entonces Esteban está diciendo, ustedes siempre han rechazado la primera vez y la segunda vez han aceptado. Lo mismo que han rechazado al Señor Jesucristo la primera vez, ahora la segunda vez Dios lo va a confirmar y no hay manera. Así como Moisés fue rechazado y por ustedes diciendo, ¿quién te ha puesto de gobernante y de juez? A ese mismo que ustedes han rechazado, Dios lo ha confirmado ahora para que vaya y los liberen de Egipto. Asimismo el Señor Jesucristo está haciendo un paralelo. Ustedes han rechazado al Señor Jesús. La segunda vez el Señor Jesús será confirmado. Ya no va a venir como un niño naciendo en Belén, un niño indefenso naciendo en Belén, para sufrir y luego morir en la cruz del Calvario. No. Esta vez va a venir victorioso y Dios lo va a afirmar en su segunda venida. Lo va a afirmar como el poderoso Dios y va a venir a hacer su cosecha. Ahí va a separar las ovejas de los cabritos. Ahí va a separar la cizaña del trigo. Ahí va a ser los premios y los castigos. Vendrá por segunda vez y Dios confirmará al Señor Jesucristo. Era bueno y es bueno recordar la afirmación al liderazgo establecido por Dios. A ese líder como Josué, a ese líder como Moisés y a ese líder por excelencia que es el Señor Jesucristo. Ahora Moisés había sido comisionado para que fuera a liberar al pueblo de Israel de Egipto, y también se menciona que Moisés tuvo 2 hijos en la tierra de Madián. Y esto está diciendo Esteban, esto específicamente está mencionando los hijos de Moisés, porque sencillamente quiere mostrarles que Moisés sí recibió la ley, pero Moisés se casó con una mujer que estaba fuera del pueblo de Israel. Entonces aquí está diciendo Esteban, ustedes son muy legalistas.
Ustedes están agarrando las cosas, no están entendiendo la gracia de Dios. Dios tiene un plan no solamente para Israel, tiene un plan para toda la humanidad. Y por tanto Dios es Dios de todos, Dios es Dios de todas las naciones. Y este es el plan de Dios. Y aquí está diciéndoles, pero ustedes estas partes no quieren mirar. Y está afirmando el liderazgo de Moisés. Hermanos, y aquí también se puede ver otra vez el patrón de conducta del pueblo de Israel, de su desobediencia, de no acatar lo que Dios estaba diciendo, de no acatar el liderazgo que en este caso Dios había puesto sobre Israel. Moisés los trajo en un camino por el desierto de 40 años, como dice aquí la Escritura, pero el pueblo de Israel en todo ese trayecto siguió este patrón de conducta. Cuando tenían comida estaban felices, cuando no tenían comida estaban protestando contra su liderazgo, protestando contra Dios. Cuando Dios no respondía el tiempo que ellos pensaban que tenía que responder, se hacían imágenes, un becerro de oro para adorar. Cuando sentían que les faltaba fe o pensaban que no confiaban en Dios, estaban transportando sus ídolos entre las cosas que estaban yendo hacia la tierra prometida. Eso dice el pasaje que va a venir después de esto. Pero Dios lo afirma a Moisés. Pero lo que está tratando de probar Esteban acá es el patrón de conducta que tenía Israel hacia el plan de Dios. Y tal vez lo que nosotros tenemos que pensar el día de hoy es, ¿qué patrones de conducta hay en nuestras vidas que no son agradables a Dios? Si miramos nuestra vida instantáneamente no vamos a encontrar nada tal vez. Pero si miramos nuestra vida desde que nos hemos iniciado, ¿qué patrones de conducta se repiten en nuestra vida? Que no nos permiten obedecer a Dios y no nos permiten disfrutar de la bendición de Dios. Dios mira con todas las cosas que hay en nuestras vidas. Fíjense, el pueblo de Israel no se daba cuenta que tenía esto. Las autoridades del pueblo de Israel no se daban cuenta que tenían este patrón de conducta de siempre resistir a quienes Dios les colocaba para liderizarles o siempre resistir el plan de Dios en sus vidas. ¿Qué patrón de conducta hay en nuestras vidas que no nos permiten servir a Dios o nos hacen servir a Dios a medias? Es bueno recordar en nuestras vidas cuando hemos rechazado lo que Dios realmente ha establecido para nosotros. Cuando una palabra de Dios nos ha hablado en nuestro corazón y hemos rechazado, no hemos tomado en cuenta, es tiempo de pensar el día de hoy. Es bueno recordar la afirmación que Dios hace al liderazgo establecido. Dios habla a través de las personas, porque las personas hablan, usan su palabra. Los que predican la palabra usan la palabra para comunicar el mensaje de Dios al pueblo. Pero a veces hay patrones de conducta en nuestras vidas que pensamos que no existen, pero están allá y no son agradables a Dios. Este pasaje nos muestra cómo mira Dios nuestras vidas, como un todo, no como una fotografía instantánea. A veces los hombres tenemos una visión instantánea de las cosas, no miramos las cosas como un todo. Y a veces eso nos lleva a muchos errores. ¿Acaso no pasa eso en los matrimonios? Cuando alguien se enoja con su esposo o con su esposa, se enoja por la cosa instantánea que ha pasado. Pero no piensa en todo el beneficio, en todo lo bueno que es su esposa, en todo lo bueno que es su esposo. Se ha olvidado todo lo que ha hecho en su vida, todo lo que ha pasado antes, en ese momento de rabia se ha olvidado todo. Y ha dicho cosas que ha herido a su cónyuge. Qué lindo será mirar como Dios mira las cosas. Antes de reaccionar, mirar, esta mujer cómo me ha atendido, o este hombre cómo me ha querido. Ha habido situaciones en mi vida que tan lindo que me ha tratado. Pero ahora me ha hecho enojar, sí, me ha hecho enojar, ahorita me ha hecho enojar. Pero reaccionaré pensando en todos los beneficios y todas las muestras de amor que esta persona me ha dado. A veces reaccionamos lo mismo los hijos contra los padres, sin pensar todo el sacrificio que hacen los padres por los hijos. En un momento se enojan por alguna cosa que no hemos comprado, tal vez el regalo de Navidad que querían no les hemos dado. Pero se olvidan de todo el beneficio y el amor que sus padres han derramado sobre ellos. Qué lindo va a ser mirar como Dios mira las cosas. No mirar lo instantáneo,
Mira desde tiempo atrás. Y vas a ver que cuando te acuerdas de esas cosas de tiempo atrás, tus emociones se van a bajar y te vas a decir, aquí yo voy a meter la pata. ¿Verdad? Hermanos, es tiempo de recordar. Es tiempo de recordar tal vez los patrones de conducta que hay en nuestras vidas que no son agradables a Dios y cambiarlos. Es patrones de conducta que siempre nos traen vez tras vez problemas y dificultades en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestro prójimo. Así que hoy día vamos a orar. Donde están allá, inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor, en este día. Y te damos gracias porque tú eres un Dios que mira todas las cosas. Así como en esta defensa que ha hecho Esteban, Señor, les ha mostrado al pueblo ese patrón de conducta que tenía en su vida. Como nación, porque ha asumido defensa tuya, no defensa personal. Y llegó el tiempo de recordar. Señor, a veces hay cosas en nuestra vida que necesitamos cambiar y dejarlo delante de tu trono el día de hoy. A veces no nos damos cuenta, a veces no analizamos, a veces porque vemos nuestra vida instantáneamente, a veces porque no pensamos en atrás, Señor. Pero son cosas que a veces repetimos y repetimos y repetimos en nuestras vidas. Pero tú eres un Dios bueno y nos puedes ayudar, Señor, a reflexionar sobre ellos y modificar para tener una buena relación contigo. Igualmente, Señor, una buena relación con nuestro prójimo, con quien quiera que sea nuestro prójimo. Te damos gracias en este día y bendice nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias por la vida de Esteban, que está en la Escritura, que nos sirve para entender, Señor, cómo tú lidias con nosotros a pesar de nuestras desobediencias. Te bendecimos el día de hoy y hoy queremos empezar, Señor, un año de bendición. Un año, Señor, aprendiendo nuevas cosas y siendo mejores para ti, y un año productivo para el ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga.